Buenas noches. Para la actividad 2, exposición de esquemas de la arquitectura de la información. Entonces, pues bueno, voy a iniciar pues con unos conceptos y pues como la forma de organizar la arquitectura de la información para después llegar al ejemplo que yo propongo. Entonces, lo primero sería pues ¿cuáles son los componentes de la arquitectura de la información? Pues la organización, navegación, rotulado y los sistemas de búsqueda. La organización es la forma como el usuario va a ver su información o la información solicitada en el sitio web. La navegación es todas las pestañas o todas las vistas que él pueda tener en su sitio web. El rotulado es la forma como él va a identificar esa información dentro del sitio web. Y el sistema de búsqueda es el que se integra para hacer bien sea una búsqueda en el mismo sitio web o en un enlace externo, que pues en varios sitios, la mayoría de sitios tienen estas opciones para que el usuario pues no tenga que salirse, volver a entrar, sino del mismo lo redirecciona hacia otro sitio. La arquitectura de la información pues tiene unas etapas, que es el diseño de la arquitectura, la estructuración, organización e implementación. La arquitectura de la información, este esquema aquí, el gráfico que encontré bastante explicado, ¿qué contiene? O cuál es la mecánica principal de él? Es solventar una necesidad o solicitud que se nos realiza sin que el usuario sin que el usuario lo perciba, no sea tan perceptible para el usuario y que cumpla con la finalidad que él solicita. Es un requerimiento, en sí es un requerimiento que satisface en gran medida lo solicitado. Los proyectos de arquitectura de información pues abarcan bastantes áreas de diseño, implementación, las etapas de diseño e implementación, pero también de mucha investigación, dependiendo del área que después queramos trabajar. La etapa de diseño es definir la misión del sitio, para qué lo vamos a crear, definir un contexto. Bueno, en el contexto entonces determinamos la audiencia, para quién va a ser creado esto, para qué tipo de usuario, para qué tipo de comunidad. Determinamos los escenarios. Los escenarios son si vamos a manejar una entidad pública, una entidad privada, vamos a tener múltiples accesos, únicos accesos. El análisis de contexto o realidad. Si esto va a ser pues vamos a tocar temas de reales, noticias, blogs, o van a ser simplemente hipótesis, conjeturas que no han sido probadas. ¿Listo? La etapa de estructuración, pues bueno, aquí están los diseños de cada uno. Está pues el jerárquico, el esquema y el boceto. Dependiendo de cuál escojamos, pues a veces se pueden integrar. El boceto es uno de los más, digamos, cerrados posibles, porque pues eso es como una especie de plantilla que termina al final siendo jerárquico o de esquema. El modelamiento, también hay que tocar ver el modelamiento de la base de datos, cómo vamos a modelar esa base de datos, qué estructura va a tener, qué columnas va a tener, qué campos va a llenar, qué tipo de consulta va a hacer. ¿Listo? El procesamiento documental es para tener como el orden de la documentación de lo que vamos haciendo. En este pues incluimos qué esquema escogimos, si jerárquico, boceto o de esquema, y la estructura y las etapas de cada implementación. La misión también se colocaría acá. La etapa de implementación, la elección de la base de datos. El motor de base de datos es muy importante, pues dependiendo de cómo la hayamos diseñado, pues así mismo se va a comportar. La elección del lenguaje de programación, sobre qué lenguaje vamos a diseñar nuestro sitio web para que cumplir la necesidad del usuario. El análisis, la base de datos y el lenguaje de programación pues tiene bastantes posibilidades, podemos elegir bastantes, hay un número bastante amplio para hacer esta elección. Se toca, como le dije, es de investigación, toca elegir la que más apropiada para el tipo de solicitud, ya que pues, es un poco complicado cambiarla ya de último en la implementación. El análisis de sistemas, diseño de flujogramas y descripción de procesos
Entonces todos van de la mano. El análisis del sistema es cómo se comporta, hacemos el testeo, toda la cuestión de cómo lo percibe el usuario. Diseño de flujogramas es para tener como en qué parte vamos, qué errores se nos han presentado, si nos devolvemos, si seguimos o si vamos bien en el proyecto. Y la descripción de procesos pues es una documentación clara de cómo es el proceso que se realiza en la consulta. ¿Listo? Entonces, esta fue mi fuente de consulta. Ya dice que pues la mayoría de información que está en la presentación, pero bueno, lo principal es el ejemplo que voy a tener. Entonces, el ejemplo que yo propongo es, como le dije, se pueden integrar. Entonces, empezar con un esquema que tendría pues un encabezado, un título del sitio web, un menú, unas noticias, pues tomándolo como ejemplo de acá, un menú donde podemos colocar bastantes vistas. En el encabezado sería pues el título de nuestro sitio web, colocamos bastantes vistas, y de los rotulados, que son los títulos, podríamos tomar algo así como ejemplo de estos, así. Pero entonces se vuelve jerárquico en qué momento, en el momento en que se pongan ciertas reglas, por ejemplo, que exija el usuario lance una consulta que se permita únicamente a usuarios registrados o a alguien que yo tenga en la base de datos de conocimiento que pueda acceder a esta información. Los más comunes son los sitios de compras en línea. Ellos utilizan un esquema, muestran la información, pero ya al momento de pronto realizar la compra toca registrarse, toca suministrar unos datos y ya pues obviamente va a tener acceso a mucha más información del producto que está consultando. Eso sería lo mío por el momento. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.